Bienvenidos a Grace Walk América Latina o Caminando bajo su gracia en América Latina. Soy Gerardo Vázquez, director de este ministerio, y para mí es un placer que usted nos esté visitando o que nos esté viendo. Le recordamos que nuestro equipo, conformado por Armando Ale de Compeán, Alonso, Pati de Gallego, Sergio y Carla de Gutiérrez, Humberto y Liana de Pérez y el doctor Fernando y la hermana Rocío de Quevedo, continuamente están escribiendo dentro de nuestra página de Facebook. Así es que si usted quiere conocer estos escritos, vaya simplemente a Grace Walk América Latina en Facebook y allí encontrará varios escritos de nuestro equipo. También usted puede visitar nuestra página de YouTube. Es www.youtube.com/Grace Walk LA. Ahí también usted puede ver videos que seguramente van a ser de bendición para muchos de ustedes. La semana pasada estuvimos viendo el tema acerca de la voluntad de Dios. Y cuando hablamos acerca de la voluntad de Dios, se torna en un mensaje muchas veces complejo. ¿Por qué? Porque dentro del sistema tradicional religioso se nos enseñó a ver la voluntad de Dios como si fuese una aguja en un pajar. Se nos enseñó a que nosotros deberíamos de buscarla. Y esa enseñanza tradicional comenzó a afectar nuestra manera de ver a Dios, nuestra manera de ver a nuestra familia, nuestra manera de ver la congregación, nuestra manera de ver lo económico, lo político, lo social. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque cuando yo vivo en un sistema tradicional de creencia en lo que concierne a buscar la voluntad de Dios, sin saber que la voluntad de Dios es revelada, yo voy a comenzar a vivir un estilo de vida de desesperación, de tristeza, de angustia, de ansiedad. A través de estos años en el ministerio, me he dado cuenta que muchas personas están impacientes, se encuentran en un estilo de vida donde no saben qué hacer, porque la religión, la escuela dominical, las predicaciones de los 5 ministerios o las predicaciones de cualquier persona que está exponiendo un tema y que no ha conocido la relevancia del mensaje de la gracia de Dios como un estilo de vida, y de la misma manera dentro de la predicación, al momento de no conocer ese mensaje, se torna la voluntad de Dios un mensaje completamente, hasta cierta forma, místico, donde tenemos que hacer ciertas cosas para que entonces Dios me dé algo. Y la semana pasada estuvimos viendo la importancia de poder entender, y grábese bien esto en su corazón, que la voluntad de Dios, al buscarla, se convierte en un concepto del antiguo pacto. Pero cuando yo entiendo y conozco la revelación de Jesús, me doy cuenta que la voluntad de Dios me es revelada por mi Padre. Dios no tiene hijos traumados tratando de buscar algo que muchas de las veces no vamos a hacer lo que nuestro Padre realmente está deseando que nosotros hagamos. Y por ende, cuando nosotros entendemos que la voluntad de Dios no se busca, sino que se revela, y es la responsabilidad de nuestro Padre revelarnos su voluntad, revelarnos el plan, su propósito de vida para cada uno de nosotros, nosotros podemos disfrutar la vida, podemos descansar en la vida. La voluntad de Dios no es un examen o una prueba o vivir una vida traumatizante. La voluntad de Dios es un descanso, es un deleite para cumplir todo lo que nuestro Padre Celestial nos está diciendo. Entonces, para dejar claro el mensaje de la semana pasada, es importante
que usted asimile la verdad de que la voluntad de Dios no se busca. La voluntad de Dios es revelada de Dios hacia ti en este nuevo pacto mediante la influencia de Jesús a cada uno de nosotros. Y en este día vamos a continuar leyendo Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Y la Biblia nos dice de esta manera, Romanos 12, versículo 1 y versículo 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el versículo 2 es un versículo contundente y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo sugiere la idea y nos da la idea y nos enseña la verdad de que no podemos vivir en un estilo de vida pensando que la voluntad de Dios se debe de buscar mediante lo que yo pueda hacer o mediante las cosas que yo necesito hacer. Y el apóstol Pablo te dice, renueva tu mente. No se trata de buscar, se trata de que entiendas que en la gracia Dios te revela esta verdad. Y el apóstol Pablo entonces le dice a toda la humanidad, ¿quieres comprobar la buena voluntad de Dios? Entonces cambia tu chip. Cambia tu manera de ver la voluntad de Dios. Y hoy en este día yo quiero seguir con este tema porque hay muchas personas que comienzan a decir, bueno, ¿es la voluntad de Dios que haya guerras en el mundo? Para muchas personas la respuesta es sí. Muchas personas creen que es la voluntad de Dios que unas personas se mueran y otras personas vivan. Muchas personas creen, por ejemplo, en el mundo musulmán. ¿Cuántas personas no han hecho ciertas guerras o incluso se han puesto bombas en su cuerpo para poder decir que es la voluntad de Alá, a lo que nosotros denominamos Dios, es la voluntad de Alá hacer esas cosas porque es la voluntad agradable y perfecta delante de ellos? Para el mundo musulmán, la idea de las guerras para muchos de ellos tiene que ver con la idea de que para Dios tú tienes que hacer algo que definitivamente esté de acuerdo a su voluntad, y ellos piensan que este tipo de guerras tiene que ver con la voluntad de Dios. Pero la pregunta viene, ¿acaso Dios está en acuerdo con las guerras? ¿Acaso Dios está en acuerdo que un ser humano pueda morir de una forma creyendo que es la voluntad de Dios? La respuesta es no. No, Dios no está de acuerdo con la guerra. Dios no está de acuerdo pensando en que tal vez el pueblo musulmán está caminando en la voluntad de Dios porque van a hacer guerra y van a tratar de hacer ciertas cosas para honrar a Alá. Como tampoco las personas que pierden esta guerra a lo mejor están honrando a Dios. Es decir, la voluntad de Dios no es vivir en un estilo de vida o en un campo de guerra para ver quién gana y quién pierde. Sin embargo, cuando nosotros vemos esta realidad aún en el cristianismo, hasta la fecha existen millones y millones de personas que creen que es la voluntad de Dios que el pueblo judío fuese únicamente el pueblo elegido por Dios y los demás fuesen únicamente hijos de Dios de segunda mano o de segunda clase, ciudadanos que únicamente pueden llegar a hacerlo en la manera que ellos caminan en la voluntad de Dios, pero que los hijos de Israel es la voluntad de Dios perfecta y agradable, y eso no es una realidad. Cuando analizamos esta historia, la cual llevó al pueblo hebraico en la forma de pensar que era la voluntad de Dios que ellos fuesen los hijos de Dios, los únicos, los auténticos y que nadie había como ellos, tristemente los llevó a vivir en una posición de guerra, en una posición de poder pensar que ellos eran los únicos, los auténticos, los genuinos, los naturales, los reales, y que los otros pueblos
no eran voluntad de Dios porque eran paganos, porque eran personas que no servían y que Dios no estaba de acuerdo con ellos porque caminaban de una manera en idolatría. Pero cuando nosotros vemos el nuevo pacto y analizamos la vida de Jesús, nos damos cuenta que toda la humanidad es la voluntad de Dios, que Dios ama a toda la humanidad de la misma manera como ama al pueblo judío. Por eso en el nuevo pacto la Escritura nos dice, Dios no hace acepción de personas. Ya no es el tiempo de decir, aquí está el hombre y aquí está la mujer. Por ejemplo, cuando nosotros observamos tradiciones musulmanas o hebraicas o incluso ideas mexicanas o latinoamericanas, nos damos cuenta que muchas veces el hombre tiene una posición más elevada que la mujer y la mujer viene a ser degradada porque aparentemente el sistema tradicional de la Biblia o el sistema tradicional musulmán o el sistema tradicional de algunas otras posiciones religiosas sugiere la idea de que el hombre debe de estar por encima de la mujer, y eso quiere decir que el hombre es la voluntad de Dios y la mujer se convierte en una segunda voluntad de Dios. Pero la verdad no es esa. La voluntad de Dios es la mujer y es el hombre. Ambos somos iguales delante de Dios. Tenemos diferentes funciones dentro de nuestra vida cotidiana. Claro que sí las tenemos. Pero eso no quiere decir que porque el hombre tenga una función diferente a la mujer, quiere decir que la función de la mujer sea minimizada o la función de la mujer sea degradada porque hacen ciertas cosas que a lo mejor no pudiesen hacer, en este caso como una fuerza o hacer ciertos trabajos de fuerza como el hombre lo puede hacer. Pero ¿de dónde vienen todas estas ideas? ¿De dónde vienen todos estos conceptos? De que a lo mejor el hombre es mejor que la mujer porque es la voluntad de Dios que el hombre sea cabeza y la mujer viva sometida. Piensan que el sometimiento es degradante y piensan que la cabeza es lo máximo. Pero no es así. La voluntad de Dios tiene que ver con una condición que va más allá de lo que nosotros hemos adquirido a través de las religiones del mundo. Y esto incluye la religión también hebraica del antiguo pacto e incluye también la religión del sistema tradicional del cristianismo. No hay varón ni hembra. No es la voluntad de Dios que el hombre sea mayor y la mujer sea menor. No es la voluntad de Dios que el pueblo pagano sea menor que el pueblo de Israel. La voluntad de Dios va más allá de lo que yo puedo analizar. Pero la pregunta viene, ¿y por qué hay guerras? ¿Y por qué hay hambre? ¿Es la voluntad de Dios que haya hambre? La respuesta es no. Entonces, ¿por qué hay hambre? ¿Acaso Dios no puede frenar todo eso? Claro que sí. Dios lo puede frenar. En esta ocasión no le voy a decir por qué no lo frena, pero en el siguiente video, si Dios lo permite, la próxima semana, estaremos hablando de el por qué Dios muchas veces no puede entrar en acción. Ojo con lo que le voy a decir, aunque Dios es soberano, muchas veces no entra en acción dentro de la vida del ser humano, pero ese es un mensaje para la próxima semana. Pero la pregunta viene aquí. ¿Es la voluntad de Dios que exista hambre en la India, en Europa, en Latinoamérica, en el Oriente, en el África? ¿Es la voluntad de Dios que tengan hambre la gente? ¿Que viva con hambre? A ver, respóndame usted ahí. ¿Usted cree que es voluntad de Dios que muchos continentes vivan con hambre? Respóndame sí o no. ¿Usted cree que es la voluntad de Dios que nuestros continentes vivan muchas veces con hambre? ¿Vivan con mucha carencia de alimentos? Voy a darles unos segundos para que ustedes puedan responder. ¿Es la voluntad de Dios? No, dice Humberto. Ania dice tampoco no. Irma dice no. ¿Usted cree que es la voluntad? La hermana Rocío dice no. ¿Usted cree que es la voluntad de Dios que estos continentes vivan con hambre? Claro que no. ¿Pero por qué viven con hambre? No es porque sea la voluntad de Dios, sino porque el hombre ha vivido en un sistema donde ellos en automático quieren tener el control de los continentes, quieren tener el control del mundo, quieren tener el control de sus países, quieren tener el control de toda la gente. Y bajo ese
este sistema monetario en el cual estamos viviendo, comenzamos a ver diferentes niveles. De ahí la enseñanza de la alta sociedad, la mediana sociedad y la baja sociedad. Dios no es la voluntad de Él que la gente viva con hambre, con escasez de alimentos. Pero entonces, ¿por qué la gente vive así? No es por causa de Dios, es por causa del hombre. El hombre, al adquirir este poder, al adquirir este funcionamiento económico, que algunas veces yo he platicado con algunos economistas, yo no conozco mucho de economía, pero la realidad es que yo tengo años y años y años, yo no creyendo en el sistema económico. Yo no creo en este sistema económico en el cual estamos viviendo. No creo en el dinero. Lo estoy usando en este momento para poder vivir, para poder hacer ciertas cosas aquí necesarias, claro que sí. Pero no creo en el sistema económico, porque el sistema económico levanta a muchos o a unos pocos y degrada a la mayoría. El sistema tradicional económico está hecho para que las personas que se mueven de una manera incorrecta puedan adquirir ciertos beneficios y entonces se convierten en faraones o se convierten en caciques, como lo decimos en América Latina, que controlan a sus súbditos o a un cierto tipo de personas que están viviendo toda la vida así. Y cuando una persona quiere levantarse porque quiere ser bendecido, pues no lo dejan. Porque el sistema monetario no está de acuerdo al límite de lo que es Dios. Por esa razón y por muchas otras cosas más, yo no creo en el sistema monetario. Hace un tiempo una persona me decía, oye, pero entonces, ¿pero cómo vas a vivir? Estás loco. Es la única forma de vivir. Le digo, bueno, es la única forma de vivir que existe aquí, pero el sistema monetario tradicional es corrupto, es ajeno, es dañino, porque la gente comienza a enorgullecerse y a tener la capacidad de poder obtener dinero para ellos mismos, y cuando se requiere poderlo compartir con la humanidad, no lo hace. ¿Por qué? Porque ellos prefieren guardarlo y tenerlo para ellos mismos, y por esa razón encontramos mucha escasez de alimentos, mucha hambre, porque hay muchas personas que han adquirido este poder, esta capacidad, y entonces es la voluntad de ellos que la gente viva literalmente en una hambruna, pero no es la voluntad de Dios que la humanidad viva con hambre. La voluntad de Dios siempre fue fructificados y multiplicados. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer y los dejó en el jardín del Edén, no les dijo, va a haber hambruna o va a haber problemas ahí en tu vida o vas a tener problemas políticos o económicos. No, Dios siempre los bendijo y les dijo, multiplicaos y fructificaos. Porque la vida de Dios, la voluntad de Dios es bendición. La voluntad de Dios es fructificación. La voluntad de Dios es multiplicación. Entonces, ¿de dónde viene la idea de que el hombre o de que Dios permite que haya escasez de alimentos, hambre o que haya guerras? Viene de la idea del hombre, de la forma de ver al hombre. No es la voluntad de Dios convertirse en un Dios asesino, ni tampoco es la voluntad de Dios que tú pienses en un Dios que vive en carencia y que no quiere bendecir a toda la humanidad. Dios bendice y Dios fructifica y multiplica. Hoy en esta noche yo quiero dejarte con la idea, ¿estás atravesando por alguna lucha, algún problema? No es la voluntad de Dios. Muchas veces son nuestros actos, nuestras acciones, las cuales nos han llevado solamente a recolectar las cosas que hicimos de una manera incorrecta. Pero no es la voluntad de Dios que tú vivas con problemas económicos, no es la voluntad de Dios que tú vivas con hambre, no es la voluntad de Dios que tú vivas en guerra, es la voluntad del hombre. Pero tú tienes que cambiar tu chip, tu forma de pensar. Y aunque sabemos que hay un control aparente, un control visto, donde el hombre puede hacer muchas cosas, recordemos que el que tiene el control sobre todas las cosas es nuestro Dios. Y no hay nada ni nadie que pueda emitir un fallo en contra de Dios. Y al final de cuentas, la voluntad de Dios se ejecutará y se llevará a cabo. No es la voluntad de Dios entonces vivir en carencia económica, en todo este tipo de cosas, en guerras o con hambruna, o estar viviendo lo que estés viviendo. La voluntad de Dios es que tú seas bendecido.
en todo momento, aun a pesar de que tú hayas fallado dentro de la vida cotidiana. Yo le pido que antes de retirarse, si nos puede dejar un like para poderle dar la vuelta al algoritmo. También quiero pedirle que usted hoy, en esta noche, pueda dejarnos un comentario acerca de esta voluntad de Dios. Por favor, dejemos de etiquetar a Dios como si fuese el creador de la guerra, de la hambruna, de la falta económica en el mundo o de que lo que nos esté pasando, y comencemos a ver que todo eso ha sido provocado por el hombre. Tu Dios es un Dios bueno, bondadoso, lleno de gracia, y Él sabe que su voluntad en ti es siempre, siempre bendecirte por toda la eternidad. Déjenos sus comentarios. Soy Gerardo Vázquez. Hasta pronto.